Juan, el tema va sumamente importante. Esta segunda parte va a ser seguramente de lo mejor. Bueno, pastor, en la historia hemos tenido personajes muy influyentes, que de hecho sus mensajes han sido muy influyentes. Un ejemplo, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela. Sin embargo, cada uno de ellos bebió de la fuente de los evangelios, porque allí encontraron a Jesús como uno de los personajes más influyentes. ¿Qué hacía que el mensaje de Jesús fuera tan influyente y tan transformador? Bueno, definitivamente el mensaje del Evangelio es transformacional. El fin del mensaje, el fin de la predicación es ese. Cuando yo predico para emocionar a las personas, no logré el objetivo. El fin de la predicación es transformacional. El fin de un mensaje es que se produzca transformación en la vida de las personas. Muy buena esa claridad. Porque es increíble cómo podemos pasar años predicándole a personas que no cambian. No puede ser. Yo les estaba comentando ahora de un libro que se llama La transformación social del Antiguo Testamento, de Landa Cope. Precisamente esta señora es una señora que empieza siendo atea, termina convirtiéndose al cristianismo y ella termina entendiendo lo importante que es el cambio, la transformación a través del mensaje del Evangelio. Que el final de esto debe ser la transformación. Pero lamentablemente en muchas investigaciones que ella hace, se da cuenta que las personas no cambian. O sea, son muy dominadas por el entorno social y por el entorno cultural. Entonces no hay un cambio verdadero en las personas. El mensaje de Jesús era contundente precisamente por el cambio, por la transformación que se daba. Y una de las cosas importantes es que el mensaje de Jesús agrega valor. Le agregaba valor a las personas. Ahí es donde empieza un mensaje a ser transformador. Nadie cambia por la cantaleta. Entonces nosotros pensamos que tenemos un hijo difícil y que siendo más duros con el hijo difícil, él va a cambiar. Mentiras, se vuelve drogadicto, se vuelve alcohólico, ¿sí? No vuelve a la iglesia. Entonces, esa dureza no funciona. ¿Cuál fue la metodología del Señor? Agregarle valor a la gente, hacer sentir que la gente era importante, hacerlo sentir con valor. A mí me impresiona mucho cómo Jairo va a buscar al Señor, pero resulta que 8 días antes Jairo le cierra la puerta de la sinagoga al Señor. O sea, el Señor 8 días antes va a entrar a la sinagoga y Jairo le dice: usted no puede entrar, está prohibida ya la entrada suya a la sinagoga. Y ¡pum!, le tiró la puerta. Pero 8 días después se le va a morir la hija a Jairo y va y busca al Señor. Y el Señor, el valor que le da a ese hombre, le dice: yo voy a tu casa y la sano. Es agregarle valor. Eso es agregarle valor a la persona. Entonces, ¿cómo se pudo sentir Jairo? ¿Cómo es posible? No solamente me va a ayudar, sino que va a ir hasta mi casa. Cuando yo lo traté tan mal, cuando yo no hice con él lo que debía. Entonces, fundamental en el proceso de cambio y transformación del mensaje, siempre a través de la predicación, agregarle valor a la gente. La gente vale mucho. Y ese fue precisamente por eso Cristo vino a morir por nosotros, porque nos dio valor, nos valoró. Si yo valoro a quien yo le predico, seguramente voy a tener mejores resultados de cambio en la vida de las personas. Ahorita lo hablábamos, el lenguaje muy sencillo, un lenguaje muy humano. Por eso Hebreos, hablando de esto, dice que Él se humanó para vivir y sentir las mismas cosas que sentimos los seres humanos. Por eso Cristo se hizo hombre, para identificarse con el hombre, para que su Salvador no fuera un extraterrestre. No, es que Él nos salvó y hacía lo que hacía porque, claro, como Él no era humano, no, Él se hizo un humano. Y esa similitud es la que dice, estamos hablando de tú a tú. Por eso dice, Él fue tentado en todo. ¿Sí? Igual, cuando yo me hago igual al otro, puedo conseguir más fácil la transformación en la vida del otro. Jesús nunca apuntó a los defectos de la gente. Nunca.
nunca apuntó a recriminarle a alguien su pecado o su defecto. Entonces la señora de una vida de no muy buena reputación se tira a los pies del maestro, ¿sí? Toma un perfume, lo derrama en los pies del maestro, los otros que están sentados a la mesa, si este supiera quién es la que le está derramando el perfume, ya no estaría. Eso somos los seres humanos, ¿sí? Así actuamos. Y pues ahora se darán cuenta, donde se predique el evangelio, se tiene que hablar de esta mujer. Entonces, nunca apuntó al error de la gente, nunca apuntó a sus defectos, siempre los trató desde el alma, con amor. Y eso yo creo que es lo más importante. Y algo que es supremamente importante en el predicador es que este es el trabajo, el único trabajo que se hace con la vida. Entonces, la vida de Jesús, intachable, ¿sí? Eso le daba autoridad a su mensaje. Eso era lo que producía en la gente cambio, porque la gente decía, es que este habla como quien tiene autoridad, pero ese como quien tiene autoridad era una autoridad moral. No es que tiene autoridad y habla duro y mírelo, y todos cuando hablan nos llenamos de miedo. No, la autoridad que le daba a él su mensaje era su posición moral. Nadie tenía de qué señalarlo. Y eso es lo que Pablo nos aconseja a los predicadores, que no tengamos nada de qué avergonzarnos. Creo que eso hacía del mensaje de Jesús un mensaje poderoso de transformación. Muy complicado para nosotros los predicadores. Mucho, porque si un médico se emborracha, sigue siendo médico. Si el ingeniero tiene otra mujer, sigue siendo ingeniero. Pero un pastor necesita tener una vida que lo represente para que ese mensaje de verdad sea contundente en la vida de las personas. Con tal razón, con autoridad dijo Jesús, aprended de mí. Aprended de mí. Y Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Creo que es la meta a alcanzar. Bueno, decía John MacArthur que nunca he visto iglesias tan llenas, pero sermones tan vacíos. Creo que habla mucho de la actualidad. Y en esta pregunta, pastor, creo que podríamos ser un poquito incisivos, porque realmente creo que lo que está afectando la mayoría de los altares o los lugares donde se predica la palabra y es ¿qué amenazas está viviendo la predicación hoy? Muchísimas. Esto es algo que históricamente de todas maneras no es que haya cambiado mucho. Lo que ha cambiado es el contexto social. O sea, lo que está pasando en la sociedad es lo que va afectando la predicación. Digo afectando en el sentido de que no afecta tanto la predicación como la gente. O sea, la que se afecta es la gente. Entonces, alguien hablaba, por ejemplo, de algo muy importante. Y es que cuando empezaron ciertos tiempos que los mencionaba Juan Pablo, ¿sí? Tiempo de la Reforma y ciertos tiempos, fueron tiempos donde se centraba la gente en los valores. Y nosotros, no hace mucho tiempo, para nosotros la formación de la familia era algo muy sagrado. Yo fui estos días a visitar a un señor que vamos a bautizar y tiene 56 años con su esposa, porque los conceptos y los valores que teníamos antes pues eran muy altos. Pero a medida que la sociedad fue avanzando, ¿sí? Entonces la sociedad fue deconstruyendo sus estructuras de valores, de principios y valores. Creo que ahí es donde empieza la predicación a chocar con la gente. Estábamos en una transmisión en estos días, ojalá no va a ser para una polémica. Estábamos en una transmisión en estos días, entonces un joven puso, soy gay, ¿ustedes qué opinan? En el chat. Claro, ¿él qué pensó? Que la gente iba a empezar a maldecirlo, a decirle quién sabe cuántas cosas. Y la verdad que una hermana muy sabia dijo, aquí nadie te va a juzgar. Solo encuéntrate con Dios y Él te dirá lo que debes hacer. Eso fue todo. ¿Sí? Pero note cómo usted, antes eso no se hacía. Note cómo usted, una persona hoy, digámoslo, tiene el valor de en un grupo de cristianos pararse y decir, soy esto. Quiere decir que esa deconstrucción de los valores y las estructuras sociales son las que chocan con la predicación. O sea que vamos a encontrar una muralla muy fuerte por la deconstrucción.
Recuerden que la predicación siempre lleva a la transformación moral, a la ética, ¿cierto? Al cambio siempre hacia el bien. Y la deconstrucción siempre lleva a la degeneración del ser. Entonces vamos a estar en una continua lucha y una lucha muy fuerte con estos principios que se empiezan a ver hoy. Otro problema muy serio que hay hoy es que en esos tiempos que tú mencionabas, empezaron tiempos de apologética, o sea, la defensa de la verdad era acérrima, tanto que muchos cristianos daban la vida por defender la verdad, ¿sí? Hoy entramos al relativismo, entonces hoy la verdad ya no es absoluta, es relativa, ¿sí? Entonces el mensaje, el problema de la predicación también es que nos vemos tentados a veces a volvernos muy relativos, ¿sí? A volvernos muy relativos en nuestra forma de exponer. Nunca podemos perder de vista que no es lo que nosotros pensemos. Somos bibliocéntricos, cristocéntricos, y será ese siempre el principio de la predicación. Pero la sociedad se hace muy relativista. Es decir, que se defiende un poco más el argumento personal o el pensamiento personal que en sí la palabra, que sería lo que se debería defender. Exactamente, los principios bíblicos, lo que dice la Biblia debe ser. Me llama mucho la atención y eso es muy real porque lo vivo con mis hijos, ¿sí? Por ejemplo, anoche mi hija me hacía una pregunta. Yo estaba leyendo precisamente para estar con ustedes, entonces le dije, me interesa esta parte y se los voy a leer. Entonces empecé a leer en voz alta y empieza ella a cuestionar todo eso. Claro, ellos están en la universidad, ellos oyen, entonces empiezan a cuestionar. ¿Y por qué eso? ¿Por qué tal cosa? ¿Y por qué dice eso? Pero si es que así no debería ser. Antes era diferente. Antes uno planteaba un pensamiento y la gente lo aceptaba. Antes decía, no, eso dice en la Biblia. Ahí en la Biblia está y no lo podemos discutir. Hoy no. Hoy te lo cuestionan. Hoy te lo analizan. Te lo dicen, ¿por qué? ¿Cuál es la razón para que dijeran eso? Es diferente. Por ejemplo, a mí me dijeron de Costa Rica, cuando fui misionero, que fuera a Europa y que mirara Francia o Alemania, que para ir allá. Entonces yo estaba ya estudiando en la universidad. Le dije a la profesora, me dijo, va a ir complicadito que ustedes vayan a Europa por la corriente teológica de ustedes, porque ustedes son más emocionales y en Europa son muy racionales. Entonces van a tener un encontrón fuerte. Allá no son de predicaciones donde la gente te va a terminar en la glosolalia, que es el hablar en lenguas, no. Allá te van a cuestionar todo lo que tú dices. Efectivamente. Yo llegué a Alemania y cuando tuve el primer encuentro con un alemán casado con una latina y ya hablaba muy bien el español, todo lo que yo le decía del evangelio me lo cuestionaba. Y yo le tenía que dar razones contundentes por qué pensábamos así, por qué creíamos así. Entonces no es tan fácil el mundo de hoy. Eso nos debería no desanimar, eso nos debería motivar a ser mejores, motivar a tener contundencia. En una de las predicaciones que he predicado en estos sermones virtuales, hablé en una ocasión un mensaje que llama 4 razones, ¿sí? Y una de esas 4 razones por las cuales yo predico y por las cuales creo en el Señor, una de esas 4 razones es la experiencial, es mi experiencia. Entonces, cuando se acaban los argumentos, contundente es la experiencia, porque ahí ya no hay argumentos. Entonces usted me puede decir a mí, usted puede venir y decirme, no, es que esto del evangelio y quién sabe si de verdad Cristo existió y quién sabe si de verdad caminaron por Jerusalén. Usted me puede decir todo lo que quiera, todo, y que la Biblia y las traducciones, pero cuando ya hablas de mi experiencia con Dios, ahí sí ya no hay argumento que valga. Porque yo tengo una experiencia que he vivido con Dios. Esa experiencia no me la puede quitar nadie. ¿Hacia dónde deberíamos apuntar? Hacia llevar a la gente a que se encuentre verdaderamente con Dios. No solamente en un argumento, no solamente en un mensaje teórico y retórico, sino en una experiencia. ¿Y dónde apuntamos? Al corazón. ¿Dónde apuntó Pedro cuando predicó el primer sermón? Sus corazones fueron compungidos. Compungirse, dice la traducción, que es aguijonear el corazón. Qué rico que nuestros mensajes lograran eso.
Qué rico que nuestros mensajes logren no aguijonear la gente, no herirlos, sino aguijonear el corazón. Que cuando se logra llegar allá, la respuesta es contundente porque se logra tener una experiencia real. Y ante cualquier argumento que te digan, no, que es que esto así, no, que la experiencia no la borra nadie. Y te hace muy real a Dios, que eso es lo importante. No es que la gente diga, ¿cómo sabe ese pastor? Sino que la gente diga, sentí a Dios. Pastor, hablábamos de unas generaciones que hoy lo cuestionan todo a causa pues del secularismo, y es importante preguntar, es importante cuestionar. ¿Qué le podemos decir a esta nueva generación de predicadores? ¿Qué consejo le podemos dar a la hora de ellos, tomar la predicación como algo sumamente importante? Creo que lo que estamos viviendo hoy es la gran oportunidad. Yo se lo dije, me invitaron unos otros pastores jóvenes, ustedes están muy jóvenes todavía, me invitaron a un programa acerca de la iglesia pospandemia. Yo se los decía, debemos empezar por ahí. O sea, debemos empezar que quienes tienen la gran oportunidad son ustedes. O sea, ustedes tienen la gran oportunidad de hacerlo de aquí en adelante. Pero hay dos cosas fundamentales. Número uno, no prediquen por plata. Es el peor error de la vida. Número dos, no prediquen por fama. Es el peor error de la vida. Entendamos que no somos youtubers, somos predicadores. Eso no puede cambiar. Así los medios cambien, la esencia tiene que seguir siendo la misma. Entonces, si nos logramos entrar en lo que Pablo le dijo a Timoteo, pero tú sé sobrio en todo. Sobrio es contrario a ebrio. El ebrio es el que va de un lado para otro, que no tiene estabilidad, que no sabe lo que hace. Pablo le dijo a Timoteo, tú no puedes ser un ebrio, sé sobrio. Entonces, la sobriedad es lo que me enseña a hacer las cosas con seriedad, con altura. Y también le dice, soporta las aflicciones, que es lo que no queremos vivir, porque hay otro mensaje hoy que viene de afuera que nos dice, sea feliz, usted no tiene por qué sufrir. Eso es mentira. Todo predicador tiene que enfrentar aflicciones, de una manera o de otra, pero por algún lado tiene que enfrentar aflicción. Es más, los grandes predicadores históricos que hemos hablado aquí, Wesley, Spurgeon, todos esos grandes predicadores sufrieron depresiones. Fueron depresivos. ¿Por qué? Porque este es un trabajo que cuando tú le pones la responsabilidad que esto tiene, o sea, el grado de exigencia que te das a ti mismo es muy alto. Entonces, a toda hora te estás cuestionando, ¿cómo lo estoy haciendo? Si lo estoy haciendo bien. Creo que esa es la medida para los de hoy. No, el hecho de que sea virtual, el hecho de que estemos haciendo otro tipo de cosas, no quiere decir que le bajemos a la responsabilidad y a la altura que debe tener quien desarrolla el trabajo. Pastor, usted acaba de mencionar un gran predicador histórico y la historia nos ha regalado muy buenos predicadores. Bíblicos hay muchos, históricos también. De hecho se dice que Martín Lutero, Juan Calvino, más que grandes teólogos, fueron primero grandes predicadores. De hecho, fue una de las cosas como fue posible la Reforma, gracias a que fueron predicadores emotivos, motivacionales, pero más direccionados a la palabra. John Wesley, Jonathan Edwards. ¿Qué predicador histórico ha influido directamente sobre su vida o sobre su predicación? Lo que uno alcanza a leer de los conceptos que se tenían, Spurgeon era un gran predicador. Dicen que el éxito de este hombre es que cuando él subía a la tarima, tenía debajo de la tarima 100 personas orando por él. Entonces él no solamente hacía un trabajo de lo que él podía hablar, sino que él entendía que ese trabajo tenía que ser respaldado por Dios. Creo que una referencia muy grande él, en cuanto a lo que son los predicadores históricos. He oído de algunos que por
que más por referencia pentecostal, por lo que somos de esa corriente. Entonces uno como que se tira un poquito por ese lado, lo que tiene que ver con William Seymour, ¿sí? Un gran predicador del avivamiento de la El calle afroamericano. Azusa. El afroamericano, que calle todavía, entonces de la calle Azusa, que todavía ellos son muy particulares en su predicación. Entonces, de ese tiempo, yo creo que esas personas impactaron mucho mi vida, de predicadores históricos. Los de ahora no los puedo decir porque son de otras corrientes, pero son grandes hombres. Grandes hombres, sí. Creo que ahí tenemos un error nosotros. Nosotros debemos entender, ojalá lo entendiéramos, que no somos exclusivos, que hay hombres muy valiosos, Muy usados por Dios. muy usados por Dios, que podemos oír y podemos aprender mucho de ellos. Pastor, por último, ¿algún autor que nos quiera recomendar a todos? Ay, muchos, hay muchos. Lo que pasa es que hay que abrir un poquitico la mente para poder leer. Y cuando uno lee, es uno el que decide qué me sirve y qué no me sirve. La gente a veces cree que lo están agrediendo por lo que otro escribe. No, el otro escribe desde su perspectiva y ya nosotros asumimos. Pero hay muchos, lo que pasa es que son nombres en inglés y en francés y en todo, que es muy difícil pronunciarlos, pero algunos, ahorita les hablé de Landacope, excelente lo que puedan conseguir de Landacope, lo que puedan conseguir más que todo de traducciones bíblicas, todo lo que es exegético, todo lo que es expositivo, es muy rico para tener conocimiento. Todo lo que son comentarios exegéticos y expositivos, consíganlos, léanlos y van a ver que ahí encuentran. Un joven de la iglesia, por ejemplo, me decía, hermano, es que ¿de dónde saca usted los títulos de los sermones? Entonces a mí me dio risa. Entonces los llevé a mi casa, le dije, saque un ratico mañana y viene. Entonces lo subí a la casa y primero le mostré la biblioteca, le dije, hay que leer esto. Dijo, y hay que leer todo eso, hay que leer eso. Y luego le mostré la digital, entonces le dije, cuando yo tengo una idea, ¿sí? Me siento y recopilo todos los libros que me sirven para esa idea y empiezo a leer y a leer y a leer. Y siempre en cualquiera de las lecturas que hago está el título del sermón. Pero hay que leer. Y eso es lo que no nos gusta. Bueno, hemos sido muy bendecidos con este programa, seguramente también los televidentes, Pablo. Bueno, sí, finalmente, muchas gracias, Pastor, por esas recomendaciones a los predicadores o a nosotros los predicadores del hoy, que creo que si usted la recomienda es porque también se evidencia, y nosotros somos testigos de eso, que se evidencian en su vida también como predicador. Así es. Así que hemos sido bendecidos también por eso. Finalmente, decir a toda la audiencia y a nosotros mismos que el centro de la predicación siempre seguirá siendo Dios y Cristo en nuestras vidas, que la fama pasará siempre, pero su palabra nunca pasará. Y a eso es lo que nos dedicamos en este canal. Agradecemos que haya estado con nosotros, agradecemos que haya sacado el tiempo, tomado la dedicación para hacerlo. Ojalá lo podamos tener de nuevo claro en nuestro que canal. Sí. Y a Gerson también, muchas gracias por estar con nosotros. A ti, Pablo. Recuerden que esto es para que entienda lo que lee, la forma fácil, entretenida de entender la Biblia, Pastor. Gracias, Pastor. Por aquí Dios les las bendiga. puertas abiertas para Gracias, ustedes. muchas gracias a todos los que están oyendo este programa. Ojalá lo aprovechen, ojalá aprovechen todos estos espacios para aprender, para formarnos y para que entienda lo que lee. Así es. Bendiciones, no olviden compartir el video, suscribirse y lo más importante, avanzar en esta palabra. Que Dios los bendiga a todos. Amén.